Tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Janet Hernández, soy licenciada en Contaduría Pública, magíster en Gerencia Tributaria y doctora en Ciencias Gerenciales. Por estos días, eh, estos meses, vamos a estar pues compartiendo la cátedra de Contabilidad 3. Ya les he puesto algunas actividades para que esta semana entonces hagan sus evaluaciones formativas. Vamos a tener 6 evaluaciones. Ya les colgaré en el aula la planificación de las evaluaciones para que ustedes la tengan ya. Y por ahora vamos entonces a compartir parte del material que también tienen en el aula virtual. Aquí tenemos entonces el primer módulo con el material, ¿verdad? Que vamos a utilizar para este primer módulo. En primer lugar, tenemos el plan de cuentas, que es un elemento fundamental dentro de cualquier contabilidad, en cualquier entidad que tenga un sistema contable. ¿Por qué es fundamental? Porque él nos ayuda a organizar todos los procesos y todos los registros que van a servir para generar esa información contable que necesitan los terceros y eh, la organización No puedo para tomar escribir, decisiones. que yo soy ¿Sí más me, de escribir. sí me escuchan? Ok. Sí, pero ¿Y cuál es ¿Y cuál es la importancia? ¿Verdad? Él nos ayuda a organizar. ¿Por qué? Porque a través del plan de cuentas existe una desagregación de información que nos va a permitir ver cómo se está realizando las actividades dentro de la organización. ¿Por qué se dice que hay una jerarquización? Porque se agrupan en grupos, subgrupos y otros niveles de detalle dependiendo del sistema de información contable que tenga la organización. Y en cada uno de esos grupos, subgrupos y niveles va a tener cuentas que puedan compartir cierta información y cuyos saldos o montos pueden interesar a un tercero o pueden compararse con otro. Nos ayuda en la automatización porque es un instrumento que favorece establecer sistemas contables para entonces se puedan hacer diversas combinaciones detrás de las operaciones normales y necesarias de una organización y te permite, además de esto, presentar los informes tal cual lo requiera la entidad. El formato de estos informes se genera a partir de la estructura de ese plan de cuenta, ya que de esa manera toda la información está organizada a través de ese plan de cuenta. Entonces, es muy importante que cuando se elabore este plan de cuenta, se considere que se debe aportar mayor valor a la información contable. Por supuesto, necesita de títulos, cada uno o cada organización le va dando a esos grupos, subgrupos y niveles el título que tenga para poder así accesar a la información de acuerdo al nivel que necesite para tomar decisiones. También se puede haber dentro de cada sistema contable una organización distinta y esto nos permite tener en la galería varios estilos que permita entonces obtener los mejores resultados
para cualquier texto o número o información que se quiera tomar o editar y construir ese plan de cuenta. ¿Cómo se estructura un plan de cuenta? Disculpen que me fui más hacia arriba. Esta tiene, de acuerdo al sistema de información contable que haya, se puede estructurar a través de números, a través de letras o a través de números y letras. Lo más usado es la estructura a través de números. ¿Ok? Y los grupos son las categorías más amplias y general del plan de cuenta. Los subgrupos son las categorías en las que se puede descomponer los grupos. Por ejemplo, el gran grupo es el activo, el pasivo, el patrimonio y en el estado de situación financiera y en el estado de resultados es ingresos, costos y gastos. Los subgrupos, en este caso, si tomamos como referente el activo, sería activo corriente y activo no corriente. Y las cuentas es efectivo, cuentas por cobrar, cuentas y efectos por cobrar, inventario, y así vamos llegando a niveles de sus cuentas y de auxiliares, ¿ok? Eh, Cuando hablamos de auxiliares, son aquellos registros que utilizamos generalmente para complementar la información de las cuentas, ¿ok? A veces también utilizamos auxiliares de manera paralela con la contabilidad, lo cual me permite establecer dentro de la contabilidad si esos montos que representan los estados financieros están acordes con esa información al detalle que tenemos. La estructura y los nombres de las cuentas, por supuesto, deben ayudar a tener una publicación coherente de las transacciones. ¿Ok? Eso depende de la naturaleza de cada transacción que se realice. Y ya vimos hace rato cuál es la importancia del plan de cuentas que se utiliza para organizar los procesos y anotaciones, cómo se organiza, cómo se jerarquiza, cómo se automatiza, cuáles son los informes que genera. Y por lo tanto, cuando tengamos un plan de cuentas contable adecuado, esto va a aportar mayor valor a la información contable de cualquier empresa. Por otro lado, tenemos las cuentas por cobrar, que me imagino que ya ustedes en contabilidad 1 y 2 saben cuál es el concepto y estas son el mecanismo más común de pago que se hace en transacciones comerciales, ya sean por bienes y servicios. Y siempre representan derechos exigibles por parte de una entidad a cambio de una contraprestación, como ya dijimos, por bienes o servicios. Siempre muestran un saldo deudor dentro del estado de situación financiera y se origina a partir de operaciones económicas periódicas. Este registro contable se realiza en los libros, tanto diario mayor, y se realizan por el por el principio de causación. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que se realiza la venta, aunque no se haya pagado, se causa el origen de esa cuenta por cobrar. Sin embargo, hay que tener siempre en cuenta que este valor puede variar de acuerdo a las normas contables y las prácticas que realice cada entidad. Y siempre el saldo global de las cuentas por cobrar se calcula por el valor de todas las facturas pendientes de cobro
y se restan aquellos pagos que se hayan recibido a la fecha. Es, por lo tanto, es la cantidad total que se espera recibir de los clientes por bienes o servicios que se hayan prestado o vendido. Hay varias operaciones que se realizan por las cuentas por cobrar, ¿verdad? Las podemos considerar incluso para convertirlos en efectos por cobrar, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo se reconocen y se miden esas cuentas por cobrar? Se reconocen por el valor de realización. ¿Y qué quiere decir esto? Que es por el monto en que se va a recibir en efectivo o en especie por la venta o intercambio de un activo que se pacta en el momento en que se ha hecho la transacción o que ese derecho es exigible. Puede que este valor pactado en el momento de la venta o de la prestación de servicio pueda modificarse para reflejar en forma razonable lo que se espera obtener en efectivo o el valor que se haya determinado para ese intercambio del activo dentro de las partes que integran esa transacción. Por supuesto, se requiere siempre que se considere si ha habido alguna devolución, alguna rebaja o algunos descuentos que se pacten, además de estimaciones que se realizan por incobrable. En tanto que los efectos por cobrar son un mecanismo también de transacciones comerciales por las mismas causas, ya sea por la prestación de servicios o el intercambio de bienes, que también representan derechos exigibles, pero a través de documentos, pagaré o letras de cambio. En la actualidad son muy pocas las veces que se realizan ahora las transacciones por documentos, pero sí por pagaré y muy pocas veces por letra de cambio, pero sí puede darse el caso que el cliente haga la transacción a través de estos instrumentos de pago. Por otra parte, a cambio de esa contraprestación, la entidad va a recibir, ¿verdad? Efectivo como pago por el servicio o la venta de bienes. También los efectos por cobrar muestran siempre un saldo deudor dentro del estado de situación financiera. ¿Y cómo se miden y se reconocen los efectos por cobrar? Bueno, ya vimos que se valoran en el momento en que fueron acordados estos giros, letras o pagaré y en aquellos casos que se pacten en una moneda distinta a la moneda funcional, siempre se registran esas variaciones de ese valor pactado. ¿Y contra qué se registra esa diferencia? Contra resultados por ingresos en diferencias en cambio. ¿Ok? Siempre dentro del ejercicio donde se originan esa diferencia en cambio. A través de estos documentos nosotros podemos hacer transacciones diferentes como son los giros enviados al cobro. En este caso, los bancos o instituciones que se dediquen a la cobranza de estos documentos, ¿verdad? Una vez que realicen el cobro, abonan en cuenta de la entidad que los ha enviado al cobro el monto que se ha generado por la cobranza menos la comisión que ellos cobran por ese trabajo de gestión de cobranza. En el caso de que el cliente no paga los giros, en este caso devuelven los giros a la entidad
y la entidad tendrá que cancelar las gestiones de cobranza que se realizaron. Por otro lado, con las entidades bancarias se hacen giros enviados al descuento y funciona de la siguiente forma. El banco anticipa el dinero en el momento en que se presentan al descuento, representado por el valor de esos giros menos los intereses que se calculan por ese valor. Una vez que se logra el giro, la institución financiera se queda con el dinero, pero si no, cobra cargándole en cuenta al cliente más los intereses que haya dado a lugar hasta el momento de la gestión de cobranza que se realizó. Ahora vamos a ver cómo son estos asientos contables, ¿verdad? Aquí cuando los enviamos al cobro, se utilizan siempre unas cuentas de orden, efectos enviados al cobro contra efectos enviados al cobro per contra. ¿Por qué se hace este asiento? Porque con este asiento puedo mantener el control de los giros que estoy enviando al cobro. Cuando la entidad bancaria cobra ese giro, entonces entrega a la empresa el monto en banco menos los gastos por intereses y las comisiones bancarias. Este es el registro nuestro. Registro en banco, el neto que me entregó la institución o la empresa que gestiona la cobranza, los gastos por intereses y las comisiones bancarias y cierro mi efecto por cobrar. Ya cobré el GIR. ¿Ok? Y reverso, ¿verdad? De las cuentas per contra, el efecto enviado al cobro per contra, las cuentas de orden y el efecto enviado al cobro. Si no cobra la entidad, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Simplemente le pago a la entidad bancaria o a la empresa que gestionó la cobranza los gastos administrativos por cobranza y reverso las cuentas de orden. Cuando los envío al descuento, ¿qué hace la empresa? La entidad bancaria va a emitir una nota de crédito, ya hablamos de que era un monto neto porque se cobra los gastos de intereses y las comisiones bancarias y registro en efecto por cobrar descontado. Fíjense bien, aquí es importante saber que cuando se envían al descuento no se utilizan cuentas de orden. Simplemente llevo a efectos por cobrar descontado. Cuando el banco hace el cobro, simplemente registro o cierro mi efecto por cobrar descontado y mi efecto por cobrar porque ya lo estoy cobrando, ¿ok? Registré los gastos y los intereses que esa institución me cobró por prestarme ese servicio. Pero ¿qué pasa si el banco o no cobra? Igual cierro mis efectos por cobrar descontado, registro los gastos administrativos que esa institución me está cobrando y llevo a banco, ¿verdad? El monto tanto del giro, porque ya ellos me lo habían pagado, contra y los gastos administrativos que se generaron por eso. Cuando entonces los llevo al abogado, voy a registrar ahora sí en una cuenta por cobrar perdón, en unos efectos por cobrar en litigio contra efectos por cobrar en litigio per contra. Aquí estoy utilizando cuentas de orden
simplemente para llevar el control de todos estos giros que estoy llevando a litigio o a legal por no cobrarlo. Si el abogado cobra por encima del valor nominal, fíjense que aquí no va a haber registro de los honorarios porque eso es aparte. Yo registro en banco los efectos por cobrar y generalmente se cobra un adicional y registro en ganancia esa diferencia que hay entre el efecto por cobrar y lo que me reembolsó el abogado. Y reverso mis cuentas por cobrar per contra. ¿Ok? Si el abogado no hace el cobro, yo simplemente reverso estas cuentas de orden y por supuesto pago los honorarios del abogado. Esto es cuando el abogado cobra por debajo del valor nominal. Aquí hacemos la misma transacción, solo que llevamos a pérdida, ¿verdad? La parte que no recuperamos del efecto por cobrar. Igualmente cerramos las cuentas por cobrar. Y cuando se renueva el valor que puede suceder, el cliente puede decir, mira, te pago 30 días más, pero yo aumento el efecto por cobrar por intereses adicionales, registro el efecto por cobrar, el nuevo monto o la diferencia entre el monto original y los intereses que se van a generar nuevamente y llevo intereses ganados esa diferencia. ¿Ok? Si no tienen ninguna pregunta, los que están conectados hasta ahora, ok. Entonces continuamos con las cuentas por cobrar incobrables. Estas cuentas, ¿verdad? O es una provisión que se hace por aquellas cuentas por cobrar que la empresa no ha podido recuperar y que considera van a ser incobrables. Entonces, esta se provisiona para reflejar una pérdida esperada en las cuentas por cobrar y se registra esa estimación como un gasto en el estado de resultados. ¿Verdad? Generalmente hay varios métodos para calcular esta provisión. Hay quienes los hacen por antigüedad de saldos, determinan como política que, por ejemplo, las cuentas mayores a 90 días no se van a recuperar y se hace una sumatoria de todas esas cuentas que están pendientes de pago con más de 90 días y por ese monto provisiona. Hay unos que lo hacen determinando un porcentaje de las cuentas por cobrar en cada año y así va reflejando esa estimación. ¿Ok? Entonces acá se registra la provisión para cuentas incobrables, ya dijimos, como un gasto en el estado de resultado y se registra en el estado de situación financiera como una cuenta complementaria de las cuentas por cobrar. ¿Ok? Y como ya les dije, este registro va a variar de acuerdo a las normas, o más bien el monto de ese registro va a cambiar por las normas contables y las prácticas comerciales de cada entidad. ¿Y cómo es el registro contable? Aquí lo vemos. Llevamos a gastos por cuentas incobrables contra la provisión de cuentas incobrables. Otra cuenta importante es el inventario, ¿ok? De acuerdo a las normas de información internacionales de información financiera, el inventario es conocido como inmovilizado material. Así que si lo ven en cualquier texto con este nombre, ya saben que se están refiriendo a los inventarios.
Es un activo corriente y se presenta en el estado de situación financiera después de las cuentas por cobrar por la facilidad que tiene de convertirse en efectivo. En una empresa comercial, el inventario representa la existencia de mercancía a precio de costo y que está destinado para la venta. No, no sufren ningún tipo de transformación o adición. Por lo tanto, es el inventario principal de cualquier empresa comercial. Si es una empresa manufacturera, corresponde entonces el inventario a las mercancías. Hay varios tipos de inventario para este tipo de empresa. Está el de las mercancías no fabricadas, los productos terminados para la venta, los productos en proceso y la materia prima. Y pueden adicionar otro tipo de inventario dependiendo de cuál sea la actividad de esa empresa manufacturera. En cuanto a los activos biológicos, hablamos aquí de animales y frutas en una entidad agrícola. Depende de cómo son valorados estos inventarios y generalmente se registran a valor razonable. ¿Ok? Y en cuanto a las empresas constructoras, son los bienes inmuebles que están en periodo de operación, es decir, aún no ha sido culminado y puede ser superior incluso el registro de inventario a un año. Tiene que estar disponible entonces para la venta. ¿Cómo se reconoce el inventario? Siempre se reconoce a costo más todos los costos incurridos para adquirirlo o transformarlo, o cualquier otro costo que cambie su condición y ubicación actual, es decir, el precio de compras más aranceles, más impuestos no recuperables, los seguros, el transporte, el embalaje y cualquier otro costo que se puede atribuir a la adquisición de esa mercancía, materiales o servicios. Aquí les voy a dar un ejemplo. Fíjense, tenemos la compra de la mercancía, la devolución de la mercancía, los gastos de transporte, gastos de intereses financieros, gastos por almacenamiento de la mercancía, gastos de manipulación y embalaje, el IVA, crédito fiscal y el sueldo del personal de la vigilancia. ¿Qué hacemos aquí para determinar el costo de esa mercancía? A la compra le restamos las devoluciones, ¿verdad? Los gastos de transporte son atribuibles al costo de la mercancía, por lo tanto se los sumamos. Los gastos de almacenamiento son atribuibles a la mercancía, se los sumamos. Y los gastos de embalaje también se los sumamos porque forman parte de este costo. Para yo poder mantener este inventario, yo tuve que hacer todos estos desembolsos. ¿Ok? Y esto nos da un total de 691.000 bolívares, que es el costo de esa mercancía. A este monto, yo voy a registrar en mi inventario. ¿Y cómo lo registro? Inventario, en este caso, 691.000 más el IVA contra banco o cuentas por pagar si compré esta mercancía a crédito. ¿Ok? ¿Cómo se valoran los inventarios? Hay varios tipos de inventario. Los más usados son el PEPS, el WEPS y el promedio, pero hay ciertos métodos de valoración que por el tipo de empresa utilizan otro sistema. El PEPS es el primero que entra, el primero que sale. Es decir, yo voy a vender
la mercancía del primer inventario o de las primeras compras que realicé. Esto es para priorizar la entrega o que venda los artículos que sean más viejos o que tengan una compra más antigua, ¿ok? Esto me permite mantener inventario a precios más actualizados. El sistema ABC es el que clasifica los productos de acuerdo a ciertas categorías y generalmente es de acuerdo al valor que tengan para la empresa y la importancia. Es decir, se incluyen en la categoría A los productos más importantes y valiosos, mientras que en la última categoría se incluye los productos menos importantes y menos valiosos. El modelo básico de cantidad económica de pedido siempre se basa en calcular una cantidad óptima de pedido, es decir, establezco un punto de equilibrio. Ya cuando tengo un monto determinado de mercancía, hago la solicitud de pedido y lo hago siempre para minimizar los costos de ese inventario. El punto de reorden establece igual que un mínimo de inventario. Aquí es distinto. O sea, yo pedí 500 y ya voy por 100 y voy a hacer hacer el pedido por el mismo número de unidades, 500. Siempre voy a pedir 500. En cambio, aquí yo establezco es un nivel mínimo de inventario, lo que tengo en almacén, ¿ok? Y para evitar quedarse sin stock, hago el siguiente. Profe, disculpe que le Sí, interrumpa. Se le va a cortar la clase, le voy a extender unos minutos más después que se por corte, ¿oyó? favor, sí, te lo Para agradezco. que se vuelva a conectar con el mismo enlace. Ok, gracias. Igual para los estudiantes. Ok. Sí, el material, Daniel, se encuentra en el aula virtual. Todo lo que yo les doy en clase, todo lo tienen allí, ¿ok? Bueno, entonces vamos al siguiente sistema de inventario. El webs que ya les dije, a diferencia del PEPS, es la última compra que hago de inventario, esa es la primera que ven. Entonces, allí voy a tener productos con compras más antiguas dentro del inventario. El costo promedio ponderado es el que más se utiliza, incluso para efectos de impuestos sobre la renta, este es el que exige. En este caso, yo voy comprando y vendiendo eh, inventario y voy recalculando el costo entre el número de unidades que tengo en inventario. ¿Ok? Y el método de identificación específica generalmente se utilizan para aquellos productos que son fácilmente identificables y que tienen un costo específico. Este tipo de valoración de inventario es utilizado mucho por las joyerías sobre todo para las joyas, porque cada uno tiene un valor específico, no son hechas por lotes que tienen el mismo valor todas, sino que cada joya tiene su valor. Lo mismo las obras de arte, las pinturas, las esculturas, generalmente se evalúan a través de este método. Y nos vamos para el sistema de registro de inventario. Aquí son dos cosas diferentes. Generalmente tienden a, confundir una cosa con esta. El sistema de registro son las cuentas que yo afecto en el momento que registro mi inventario. ¿Ok? Y el sistema de valoración es el monto que va a tener ese registro. ¿Ok?
En el sistema de registro de inventario está el sistema de registro periódico, donde yo determino siempre las compras de mercancía y las llevo a cuentas por pagar o a banco, dependiendo cómo ha sido el pago o cómo se ha pactado la venta de esa mercancía. Si devuelvo, llevo a cuentas por pagar, hago devoluciones y afecto el crédito fiscal. Si vendo, llevo a banco o a cuentas por cobrar contra el ingreso por venta y su débito fiscal, y al final del ejercicio yo determino el valor del inventario, ¿ok? De esta manera. Tomo el inventario inicial de mercancía con el costo de la mercancía que lo vimos allá arriba, menos el inventario final de la mercancía, y esto me da mi costo de venta. Y ahí registro los valores de inventario, porque aquí determino, luego que tomo el inventario, el valor de las mercancías que me quedaron en existencia. Aquí les doy unos conceptos de lo que es compra, de lo que es inventario inicial y de lo que es inventario final de mercancía. ¿Ok? El sistema permanente aquí se maneja distinto. Todas mis compras las voy a llevar a inventario de mercancía. Y cuando vendo, determino a través del costo de lo que me costó esa mercancía o lo que determiné que me costó esa mercancía, la salida del inventario. ¿Ok? Vamos a ver los registros contables. Compré mercancías, llevé inventario, crédito fiscal, contrabanco o cuentas por pagar de acuerdo a cómo se pactó la compra. Si devuelvo, rebajo mis cuentas por pagar, este inventario, porque saqué de inventario y el crédito fiscal. Si vendo, fíjense aquí, está el monto de la venta, rebajo el costo de venta, llevo ingresos que va a ser igual al de banco, el débito fiscal, y rebajo con el costo de venta mi inventario de mercancía, y así lo tengo disponible. Si me devuelven de las ventas, llevo devolución contra el débito fiscal, ingreso de nuevo a inventario de mercancía, rebajo mis cuentas por cobrar y el costo de venta. ¿Ok? Allí tienen lo que debe ser el control interno del inventario, ¿verdad? Cómo debemos manejar esos inventarios, y vamos a ver lo que es activo fijo. El activo fijo, de acuerdo a la NIF, son activos tangibles que por su naturaleza son los que utilizo o utiliza la entidad como beneficio para la producción de suministro de bienes o servicios. Como tenemos un minuto, vamos a ver nada más esto y continuamos en los minutos adicionales. Conectémonos después y vemos algunos ejercicios sobre cómo registrar los activos fijos. ¿Ok? Y ya saben que quedamos aquí que para considerarse activo fijo también tienen la condición que su vida útil debe ser superior a un año. El tratamiento contable siempre se incluye la adquisición, el uso y el retiro. Es decir, que podemos hacer varias transacciones contables a través de este tipo de activos, ya sea porque lo adquirí, lo usé, terminó su vida útil o está obsoleto, o lo vendí o lo cambié por otro activo, y eso me determina la utilización de estos bienes. ¿Ok? ¿Cuáles son los bienes que se clasifican en este grupo de activos? Son los edificios, los equipos, el mobiliario, los enseres, la máquina o maquinaria, automóviles, camiones. Todos estos bienes son
depreciables y por lo tanto se clasifican en propiedad, planta y equipo. También, dependiendo de la entidad, aquellos recursos naturales o activos fijos que se agotan pueden formar parte de este rubro. Y en este caso, en vez de depreciación, utilizamos la cuenta de agotamiento para registrar ese desgaste de estos bienes o la utilización de estos bienes. En cuanto al yacimiento de los minerales, como el petróleo y el gas, son recursos o activos naturales que se agotan también cuando son extraídos o removidos de la tierra. Entonces, ahí tenemos otro tipo de bienes que se registran aquí. Y los terrenos, por ser activos de duración ilimitada, a veces no son susceptibles de ser depreciados. Hay terrenos y edificios que pueden adquirirse para venderse, pero en este caso no se clasifican en esta cuenta, sino que se llevan inversiones a largo plazo. Y también puede suceder que de pronto la empresa tiene un terreno que piensa utilizar para construir a largo plazo otra sede u otras oficinas. En este caso, si cuando lo adquirió la zona no era susceptible al deterioro, y al cabo de unos años sí lo es, entonces se registra el deterioro de ese terreno, ¿ok? Pero generalmente no tiene ninguna cuenta complementaria que disminuya su valor. Al contrario, los terrenos generalmente aumentan su valor. Entonces, ¿cómo reconocemos y medimos la propiedad, planta y equipo? Se reconoce el costo de adquisición, pero algunas veces se recurren a otros costos atribuibles a la construcción o producción del activo y esos montos se capitalizan. ¿Qué quiere decir esto? Que se lo atribuyo al costo de adquisición y serán reconocidos entonces como el costo del activo, tal como lo establece la norma internacional de contabilidad 23, pero siempre y cuando todos estos costos son perfectamente identificables. Si no, deben llevarse a gastos, ¿ok? En la NIC 16 no se prescribe la unidad de medición para el reconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que constituye un elemento de planta y equipo debe usarse siempre como costo, porque cada parte de esa propiedad y equipo que tenga un costo significante debe estar dentro del valor de ese bien. Si yo le hago mejora, tengo que tener una cuenta por separada y depreciarlo dentro de los años de vida útil que le queden ese bien, aun cuando esto haya mejorado o alargado la vida útil de ese activo, ¿ok? Siempre se reconoce entonces de esto, de estas mismas normas, que en ocasiones hay que intervenir o requieren algunos reemplazos de algunas piezas de esos bienes y esos costos se deben atribuir entonces a- de acuerdo al monto como importancia relativa al gasto o al costo, ¿ok? Aquí hay que atender a las políticas de la institución o de la entidad, ¿ok? Hay ciertos elementos que tienen que considerarse también, pero siempre todos estos elementos
se valoran al costo, siempre al costo. Eh, Aquí tienen algunas estimaciones de los costos, porque se pueden incluir los aranceles de importación, los impuestos que no se pueden recuperar, del impuesto sobre la renta o del IVA, todos aquellos costos. Por ejemplo, tengo que traerme un parte de ese bien de determinado lugar hacia la planta y por eso pagué un transporte o gastos de traslado, eso se lo tengo que atribuir a ese bien. También los costos de desmantelamiento, es decir, yo calculo cuánto me puede costar al final de la vida útil de ese bien, unos costos por desmontar esa maquinaria, esa planta o cualquier otro activo y se lo atribuyo entonces al costo. ¿Cómo mido esos bienes posterior al reconocimiento inicial? Eso lo determina la entidad como política contable, si es el modelo de costo o el modelo de revaluación. Es decir, yo después que determino una vida útil para ese bien, considero que el bien va a tener un valor mayor o me puede producir más unidades de las que calculé y lo puedo revaluar. En ese método de revaluación, yo se lo adiciono a ese bien y hago otra medición de la depreciación. Ahí le tengo definido lo que es el modelo del costo y el modelo de revaluación. Entonces, cuando ya les dije, cuando se incremente el importe en libros con una revaluación, se lleva siempre a la cuenta de superávit como reserva dentro del patrimonio, ¿ok? Sin embargo, siempre ese aumento se va a reconocer en el resultado siempre que haya una disminución de devaluación de ese activo y que no se consideró antes. Entonces, no es tema de nosotros hacer este tipo de operaciones porque es bastante compleja y pues nos lleva el tiempo, ¿ok? Aquí tenemos los métodos de depreciación. Generalmente se utiliza el método de líneas rectas. La depreciación ya ustedes saben que es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. Es la pérdida de valor de ese activo a lo largo de su vida útil. Y el método de línea recta se calcula determinando el valor del costo menos el valor residual. Si la empresa lo atribuye, ¿verdad? El valor residual es el valor que espera tenga ese activo al final de su vida útil. Y la vida probable en años o la vida útil como generalmente se le conoce. El método de suma de dígitos, que se añade un porcentaje al costo inicial y va disminuyendo ese porcentaje al pasar el tiempo, pero siempre se llega al valor residual que se le atribuye a ese bien. Y el valor residual, aquí lo vemos, es conocido como el valor de desecho o valor de salvamento. También consiste en el importe que la empresa espera que puede obtener por su venta o alguna otra forma de disposición. Y la vida útil es la finalización de un activo en un tiempo determinado, el cual debe ser cambiado por otro activo de similar característica. ¿Ok?
Algunos activos sufren de deterioro y eso lo determinan a través de un estudio acerca de ese bien que ha sido adquirido y que se deteriora porque tiene una nueva tecnología que hace obsoleto ese bien, entonces ya su valor está deteriorado, más no depreciado, que es diferente, ¿ok? Allí tienen otros valores, otros conceptos, lo que es el importe amortizable, lo que es valor residual, lo que es valor de deterioro y la baja de un activo. Ahora vamos a ver los registros contables. Cuando yo adquiero el bien, llevo a propiedad, planta y equipo, dependiendo de lo que éste sea. Aquí vamos a llevar, por ejemplo, edificio. Si tengo un edificio, si compro un edificio, si compro maquinaria, llevo entonces a maquinaria contra banco cuentas por pagar, dependiendo cómo haya sido la operación. Y para registrar la depreciación, llevo a gasto de depreciación contra la depreciación acumulada de ese activo, luego que yo calculo cuál va a ser la depreciación anual. ¿Ok? Aquí vemos un caso práctico. Decimos aquí que casos prácticos, compañía anónima posee un bien que va a incorporar en propiedad, planta y equipo adquirido hace ya años por un valor de 100. Este bien se ha venido depreciando por el método de línea recta con una estimación de 10 años como vida útil. La empresa inició el 2009 y opta por utilizar el valor razonable de mercado como método de reconocimiento del costo. De acuerdo con un avalúo realizado, el bien, el valor actual de la propiedad es de 60.000 bolívares. En abril de 2014 decide vender el bien por 44.000. La tasa utilizada es del 34%. Este es el valor de la depreciación, ¿ok? Entonces vemos, valor, el costo histórico menos la depreciación. Aquí tenemos entonces que el valor fue de 10.000 y un monto de valor de 60.000, ¿ok? Entonces tenemos el valor de mercado menos el valor neto. Este 40.000 es mi valor neto. Vamos aquí. 60.000 menos 40.000 entre 40.000 me da el 0,5%, que es el 50%. Ya va. Si aplicamos el valor de ajuste a mi costo histórico, le voy a aplicar a los 100.000 que me costó ese bien el 50%. Y el 50% de 100 sabemos que es 50. Entonces el valor es de 50. Si tengo una depreciación acumulada de 60 más el 50% serían 30.000, serían 60 más 30 son 90. Si el nuevo costo en libros lo determino entre 50 menos la depreciación me da 60.000. ¿A cómo lo vendí? A 44. ¿O a cuánto lo estimo vender? Ahí voy a hacer que una pérdida, ¿verdad? Por la venta de ese activo. Entonces, ¿cómo lo voy a registrar? Bajo la depreciación, le doy por el perdón, por el debe, depreciación acumulada, que en este caso será 90.000,
¿verdad? La pérdida, que es la diferencia entre los 44 y los 60, que serían 16. El costo del bien, que son 150.000, ¿ok? Allí yo voy a registrar la venta, el banco, perdón, me faltó el banco, que son los 44, y allí cierro mi cuenta de activos. Por aquí voy a compartir, eh, ok, en el aula virtual, ¿verdad? Tienen unos ejercicios, que es este que está acá. Ya les voy a compartir este. Les pido que entonces vean los ejercicios del activo fijo y cualquier duda que tengan, porque ya nos quedan pocos minutos, a través del correo interno del aula virtual, hagan las preguntas. Yo reviso todos los días los correos y normalmente los contesto en las mañanas. Cualquier duda que ustedes tengan, por favor pregunten, no se queden con las dudas, para que entonces podamos, eh, a que ustedes entiendan todo lo que es esto. Aquí tienen varios ejercicios de compra, de el costo de producción. Fíjense, aquí tienen uno ya hecho, la determinación del costo, ¿ok? Varios ejercicios, cómo se registra la operación, ¿ok? Así que vayan revisando y me van preguntando. Bueno, si no tienen preguntas, entonces ya saben, revisen el material, revisen las dos actividades evaluativas, consulten otros textos, no se queden solo con mis observaciones, a veces hay que ir un poquito más allá y así aprendemos más. Bueno, les deseo buenas tardes, lo que queda de la tarde, y que tengan muy buen provecho para la cena. Y espero entonces cualquier duda puedan consultarme a través del correo.